Con Nani Piz, que además de ser psicóloga y antropóloga, es actriz y está en una obra que refleja mucho de las inequidades que vivimos en un país en el cual uno entra en el sistema de justicia y puede entrar en un laberinto lleno de injusticias. Esta obra va a ser estrenada el 8 de marzo, Día de la Mujer, de los Derechos de la Mujer, en el Centro Cultural de la Católica. Y vamos a hablar de eso y mucho más. Buenas noches, Nani. Buenas noches. ¿Cómo estás? ¿Qué tal? Bienvenida. Muchas gracias. Sí, Gracias para nosotros es importante poder hablar porque me llama en un principio la atención el nombre, el título que le pusiste. Juzgado de Familia número 6. A ver, y uno empieza a contextualizar y en el juzgado uno se topa con muchísimos casos. ¿Qué refleja la obra? Creo que, bueno, gracias por invitarme, gracias por este espacio. Creo que la obra lo que trae es la confrontación de una madre con el sistema de justicia en el Perú. Digamos, a través de la historia de esta madre, tratamos de hablar de lo que ocurre con las mujeres cuando se enfrentan a todas las instancias digamos, hasta llegar al juicio, pero a todas las instancias, de la comisaría hasta la resolución final y cómo hay maltrato, revictimización en cada una de esas instancias. Pero está situado en una madre que va a evitar que le quiten a su hija, a perder la tenencia de su hija. Y pasa, claro, o sea, no es que la obra sea un invento, sea algo, sino que se está viendo reflejada, porque si en estos momentos nos están viendo, nos están siguiendo a través de las redes sociales, cada persona tiene un caso completamente diferente. Sí, tenemos un nivel de impunidad estructural, ¿no? Entonces, creo que toparte con... O sea, lo que hemos querido reflejar es cómo entrar en contacto con cualquier parte del sistema te hace sufrir maltrato una y otra vez. Y eso, digamos, termina siendo, pues, una maratón, ganas por resistencia, ¿no? Ganas en el sentido, digamos, legal estricto, si es que ganas. Eso. Muchísimas perdemos también, ¿no? Pero... Claro, porque... y esto tiene que ver también con los casos de violencia que se da en nuestro país. Uno va, denuncia y en el camino es una odisea todo Exacto. ello y muchas personas en el camino lo abandonan el caso. Claro, también se refleja en la obra. Claro, sí. De hecho, una de las cosas que bueno, que spoilean, pero la contamos, es que en el camino de la historia tú vas entendiendo que esta mujer está yendo por un caso, pero ha sido también víctima de más violencias, ¿no? Entonces, como suele ocurrir, porque suele haber comorbilidad, ¿no? Y claro, lo que hemos intentado reflejar es cómo esa violencia ya sufrida no solamente es maltratada, es mal cuidada, digamos, desde un policía que te toma la declaración y no te mira, hasta una psicóloga de familia juzgadora, de evaluante, ¿no? Sino vas al Instituto de Medicina Legal y nuevamente hay un segundo maltrato, ¿no? Y te enfrentas además a un entorno donde ves que muchas mujeres son objeto de maltrato sin que tú puedas intervenir, ¿no? Y finalmente llegas al proceso de justicia y ahí nuevamente eres víctima una y otra vez mientras estás tratando de encontrar justicia por otra situación, ¿no? Y todo eso queda impune, es un poco Una de las cosas que también me imagino que era el reto para ustedes como grupo de teatro era mostrar esta imagen, o sea, mostrar la obra, cómo contar la opresión, cómo contar el dolor, cómo contar la impotencia. Y además es una obra que se estrena en pandemia. Sí. ¿Cómo fue el proceso creativo para hacerla? Bueno, fue muy interesante. A decir verdad, cuando nosotros ya teníamos esta obra fue parte de la tesis de grado del director. Entonces, tenía ya una fecha, tenía que estrenarse en esa fecha y cayó la pandemia y nosotros no hacemos teatro por Zoom, hacemos teatro presencial. Entonces, digamos, estuvimos aterrorizados al principio, no sabiendo muy bien qué íbamos a hacer, pero lo que decidimos fue que esa intimidad con la que contábamos la historia, el director Tiso es mi esposo, entonces la contamos en nuestra casa, en nuestro cuarto, con nuestra computadora, con los recursos que encontramos. Esa intimidad de te estoy confesando algo, queríamos que oriente la historia, porque generalmente además las historias de violencia son muy difíciles de compartir y cuando se comparten tampoco
no somos muy buenos dando consuelo. Nadie sabe muy bien qué hacer con esas historias, dónde ponerlas, cómo cuidarlas. Y se siente que incluso el solo hecho de compartirlas ya está haciendo una suerte de llamado de atención, ¿no? Y muchas veces decimos, esa persona lo que quiere es atención, y bueno, probablemente la necesita una víctima, ¿no? Pero hay este mal cuidado de las historias de violencia. Entonces queríamos hacer explícita esa dificultad, explicitar que contar una historia de violencia es difícil y que requiere un espacio de contención y de cuidado. Entonces, digamos, usamos el obstáculo de hacerlo por Zoom como una ventaja a nuestro favor, pensando en que era una historia íntima que te contaba esta mujer casi a solas, ¿no? No hicimos una obra de teatro que se pasaba por Zoom, sino la hicimos para Zoom. Entonces utilizamos el recurso de prendan su cámara, de hablarle al público de esa manera, el aro ese que usamos para que sí, ¿podemos poner el flyer, Gio, por favor? De Juzgado de Familia número 6. Está ahí, lo pueden encontrar también las entradas en Join Us, pero la imagen es un poco eso, ¿no? Un poco mostrar el dolor, un poco, digamos, jugar con esas imágenes que no son tan fáciles de contar una historia de violencia, ¿no? Exacto. Y de hecho la obra inicia con tiene una serie de actividades participativas, pero al inicio se plantea que las personas se conecten mediante una actividad con algo que sea difícil de contar para ellos y ellas. Entonces se encuadra en esa perspectiva, un poco dando cuenta de lo que comentábamos hace un momento, ¿no? Que son muchas de distinto calibre, dentro de las cuales cualquier historia que contemos resulta pareciendo pequeña, ¿no? Y preguntar, y algo que cualquiera que ha vivido una historia de ese tipo se pregunta es hasta qué punto tiene derecho a compartirlo, cuánto derecho tienes. Entonces queríamos problematizar esa idea también, claro, ¿no? Es contar los casos de la vida real. Exacto. A través de esta obra. Exacto. Pero a ver, ¿cuál sería también una mirada un poco más allá? Que el gobierno y las instancias competentes le presten atención al sufrimiento de todas las familias, que no se trate solamente de que se viene el contexto del Día de la Mujer y que no sea solamente un momento para victimizar, no se trata de ello, sino creo que es un poco llevar a la reflexión de estas instancias que, si bien es cierto, al momento de iniciar un caso revictimizan a la persona y no hay, pues, o sea, es un camino larguísimo. Larguísimo. ¿Qué tendría que permitir? O sea, esta obra también nos deja indirectamente, también nos está dando un mensaje. Hagan las cosas de mejor forma. Sí, yo creo que es algo que venimos diciendo de muchas formas, ¿no? Que es que ese sufrimiento al que nos exponen importa. O sea, hiere, daña. No es solamente el alcanzar justicia, si es que la alcanzas, lo cual en ese país es muy difícil de alcanzar, ¿no? Sino todo ese trajín al que sometes a una persona que está compartiendo algo profundamente doloroso, ya es un problema, ¿no? Entonces, no se trata solamente de cómo se resuelve un caso, se trata de que haya un fiscal con enfoque de género, una jueza o juez que le hable a una persona como en la situación en la que está, ¿no? Un policía que te mire a los ojos y te ofrezca una silla y un vaso de agua, o sea, mínimos en la interacción con personas que están trayéndote una historia de horror, ¿no? No están compartiendo sus últimas vacaciones contigo, están compartiendo algo sumamente difícil. Entonces sí creo que hay que seguir visibilizando ese proceso. A nosotros nos sorprendió mucho en la temporada por Zoom cuántas personas, luego de mostrar la obra, venían a contarnos historias muy similares a la que se cuenta, ¿no? Porque la historia es, digamos, es una historia que trata de ser específica, pero que creo que también tiene muchas cosas en común con muchas historias, ¿no? Y muchas historias de cuestiones vinculadas a tenencia y a familia, pero de todo tipo, ¿no? Y habían constantes que no se resuelven por falta de voluntad política, o sea, que no hay recursos dirigidos digamos, a acompañamiento. O sea, yo no parto del supuesto de que la gente es mala y quiere hacer mal su trabajo, pero sí que necesitas recursos para poder hacerlo bien, ¿no? Ahora, si te podría pedir en un sentido crítico, en el gobierno se tienen varias instancias que están a disposición,
entre comillas están a disposición de la víctima y de la mujer. O sea, con todo lo que se ha implementado, ¿ha ayudado de verdad? ¿Permite que la víctima pueda tener estos caminos? Porque vamos, hay varias instituciones abocadas a ese tema, pero con lo que contamos, con lo que se refleja también la obra que nos está diciendo cómo son las cosas, pareciera que nada ha cambiado, que sigue siendo lo mismo. ¿Cambiado respecto a cuándo, no? Porque digamos, sí. Yo creo que siempre podemos estar peor en este país y cuando ya creemos que estamos en el fondo podemos estar un poquito más abajo, pero no sé si estamos, digamos, en el fondo de la cero conciencia. Creo que luego de Ni Una Menos ha habido cierta conciencia respecto a que hay ciertas reformas que se tienen que hacer. Creo que ha habido más, digamos, mesas de concertación, mayor administración de recursos. El problema es que siguen habiendo, digamos, el mensaje que una mujer que quiere ir a denunciar recibe es que no sirve. O sea, pienso, por ejemplo, en el caso del presunto agresor Guillermo Castrillón, ¿no? Un número muy importante de actrices de nuestro país denuncia, algunas por violencia sexual, otras por acoso, por distintos grados de presuntas agresiones, y sin embargo el caso se cierra. Entonces, ¿qué mensaje recibes respecto al proceso de denuncia? Al, ¿no?, sistema de justicia. Al sistema de justicia. Se ha cambiado de juez, se ha reabierto el caso. Y pongo ese por poner, bueno, o pienso en el caso de Juan Borea, ¿no?, del Colegio Héctor de Cárdenas, que prescribió, me parece que el tema era un tema de prescripción, y claro, él fue, en sentencia no se pudo nombrar como culpable, ¿no? Pero ¿qué mensaje recibes como persona que se atreve a denunciar, ¿no? Entonces, y bueno, se me vienen esos dos porque los tengo en la mente, pero son innumerables los casos en que una persona va a denuncia con todo lo que esto implica, y el mensaje que recibes es que el sistema no está para ti, ¿no?, para cuidarte. Me imagino que también cuando ustedes han hecho la obra y la presentan, tiene que ver también, espero que a la obra vayan algún fiscal, un juez, alguien del Instituto de Medicina Legal, que puede ser un lugar realmente de terror. ¿Han tenido algún tipo de mensaje de alguna entidad de la justicia al ver la obra? Hemos tenido una experiencia maravillosa gracias a las Manuelas, a Manuela Ramos, que vieron la obra y luego tuvimos una alianza con ellas para llevarla por Zoom a distintos grupos con los que ellas trabajaban, entre ellas operadores de justicia. Yo creo que fue la función más potente que hicimos porque entrábamos al Zoom y veíamos pues el nombre de una persona, PNP, ¿no? Entonces nosotros, claro, hay escenas donde se habla, aparecen policías en escena, que las hacíamos con mucha más conciencia de lo que estábamos haciendo, pero fue muy, muy bonito. Estos eran, digamos, del cuerpo de la policía, supongo que sensibilizados, partes de un programa de Manuelas, ¿no? Pero terminó la función y no habían aplausos, fue bien curioso. Nos pasamos un ratito, o sea, los aplausos por Zoom son, digamos, con íconos, ¿no? Pero nos quedamos un ratito diciendo ¿qué hacemos? Y de pronto empezaron a aparecer mensajes muy bonitos, muy, muy reflexivos, muy conmovedores, ¿no? Esa es efectivamente la realidad, a nosotros también nos duele. O sea, había una reflexión bien, bien interesante de... Finalmente también el arte entra por otro canal, ¿no? Y te hermana en el sufrimiento de lo que estás viendo. Entonces, de alguna manera, conecta de otra forma. Me parece que fue un vehículo bien potente. Bueno, esa experiencia pasamos por distintos operadores de justicia. Entonces fue maravillosa la experiencia. Claro, porque aparte de que se va a presentar entre el 8 y el 20 de marzo, entendemos que luego de eso también habrá algún otro tipo de respuestas, a lo mejor ya de parte del gobierno, que eso es lo que se espera, ¿no? Que con esta obra permitan ellos también hacer una evaluación interna, ¿no? Para decir en qué cosas estamos fallando y qué cosas tenemos que mejorar para que la próxima obra sea todo lo contrario. Para que no haya obra como esta, que hagamos pura comedia en este país. Eso quisiéramos poder hacer, pero no comedias satíricas, sino cosas que, sí, bueno, ojalá, están invitadísimos, evidentemente, todo sería maravilloso poder llegar a ese público, ¿no? Bueno, estamos por cerrar. Vamos a tener una siguiente entrevista para hablar del libro, los 2 tomos que he hecho sobre ser adolescente en el Perú, pero eso será en otra ocasión porque acá nuestro productor nos mata.
No, el flyer y Nani, cerramos el programa tú invitando a la gente para que vean Juzgado de Familia número 6. Ojo, vamos con Nani. No 5 ni 4. Sí, acompáñennos. Estrenamos el 8 de marzo, que es un día además muy significativo, en el Centro Cultural de la Católica. Y vamos de miércoles a lunes y luego de jueves a lunes. Son varias funciones, pero bien apretaditas, así que hay que aprovechar. Estamos ahorita con preventa en Joinas, que es un precio más reducido, así que aprovechenla, por favor. Y bueno, nos encantaría que nos acompañen para poder compartir esta historia. Muchas gracias. Muy bien, muchísimas gracias. Gracias a usted. Muchas gracias, Nani, por la entrevista.